Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Hoy es 1 de junio del año 2013, aleluya, 23 de Sivan del año 5723 en calendario hebreo. Y vamos a empezar con esta parashá, el libro de Bamidbar, que es Números, aleluya, que significa en el desierto, es lo que verdaderamente significa Números, en el desierto, aleluya, o Bamidbar, aleluya. Y vamos al capítulo 1 de Números, y vamos a proclamar esta palabra bajo la dirección del Dios eterno. Dice: habló Yahweh a Josué en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, o en el Mizcal de Vallequén, aleluya, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, que es el de Israel, diciendo: toma el censo de toda congregación de los hijos de Israel, por sus familias, por la casa de sus padres, con la cuenta de los hombres, con la cuenta de los hombres, disculpen, con la cuenta de los nombres, disculpen, todos los varones por sus cabezas deben arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, lo contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros de la tribu de Rubén: Elisur, hijo de Sedeu; de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai; de Judá, Nazón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiú; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Edeoni; de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Josué y Aarón estos varones que fueron designados por sus nombres, aleluya, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba, como Yahweh lo había mandado a Josué. Lo contó en el desierto de Sinaí, de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por su familia, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, y todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por su familia, según la casa de su padre, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45.650. Aleluya. De los hijos de Judá, por su descendencia y por su familia, según la casa de su padre, conforme a la cuenta de su nombre, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74.600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por su familia, según
de Isaacar fueron 54.400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57.400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40.500. Y los hijos de Manasés, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32.200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35.400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por su familia, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62.700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por su familia, según la casa de su padre, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41.500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por su familia, según la casa de su padre, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, y todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53.400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Josué y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por la casa de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, fueron todos los contados 603.550. Nombramiento de los levitas, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Yahweh a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todo sus utensilios y sobre todas las cosas que les pertenecen, ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno a su bandera con sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Yahweh a Josué, así lo hicieron. Padre, que esta palabra es una semilla sembrada en nuestros corazones, dando fruto abundante para vida eterna. Amén, amén y amén. Y nos gozamos de hoy escudriñar tu Torah. Sea tú bendiciendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, para que esta tu Torah, que tu palabra, haya cabida en nuestra vida y que dé abundante fruto para salvación y vida eterna. Gracias por darnos tu Torah, darnos esta palabra preciosa, porque ella es medicina para nuestro hueso, refrigerio a nuestra alma. La queremos y la honramos porque viene de parte tuya, Yahweh. Te bendecimos y te exaltamos, Yahweh, porque tú quieres lo mejor para tus hijos. Yahweh, te lo pedimos en el nombre de Yahshua. Miren, aquí estamos viendo que la parashá de esta mañana se llama Bemidbar. Parashá Bemidbar, que significa en el desierto, que en el ámbito acá de Occidente se le llama Nubia.
Josué, que cense a todos los hombres mayores de 20 años. ¿Para qué? Para sacarlos a la guerra. Aleluya, porque Él es Yahweh Sebaot, Él es el Dios de los ejércitos. Aleluya. Y Josué, Aarón, delegan 12 príncipes por cada tribu. Aleluya. O sea, que son los capitanes de cada tribu y se encargan. Ellos a su vez delegan otras personas. ¿Para qué? Para que censen cada tribu. Aleluya. Y lo vimos, lo desarrollamos, que cada uno hace su labor. Cada príncipe en cada tribu hace su labor de censar a todos los hombres mayores de 20 años, prepararlos para la guerra. Aleluya. Y vimos que el número de todos era 603.550. 603.550 era el número de todos los que censaron. Pero la única tribu que no se censó fue la tribu de Leví, porque la tribu de Leví está encargada para el servicio del tabernáculo. Antes el tabernáculo era móvil, el tabernáculo tenían que desarmarlo. Aleluya. Ahí en Facebook yo monté el tabernáculo móvil de Moisés, que levantó Moisés. Aleluya. Es tremendo lo que Dios hace. Aleluya. Son unas basas y cada basa tiene unas columnas y cada columna va armando en las paredes del tabernáculo. Aleluya. Y a los costados van unas argollas que ellos metían unas varas y levantaban el tabernáculo y se lo llevaban como estilo las procesiones. Aleluya. Yo creo que ahí es donde sale la cuestión de la procesión. Aleluya. Lo levantaban y recogían las masas y las armaban nuevamente donde se iban a ubicar. Aleluya. O sea, era un andamiaje tremendo, era una labor ardua que tenían los levitas. Aleluya. A desarmar y volver a armar. Cuando la nube de Yahweh se movía, ellos también tenían que moverse. Aleluya. Y tenían que desarmar en un tabernáculo móvil. Aleluya. Era como arrancar este tabernáculo y llevarlo para otro lado. Aleluya. No, ya nos movimos aquí, vamos para otro lado. Aleluya. Entonces, esa era su función, y ministrar en el tabernáculo. Estar acorde con todo lo que el tabernáculo necesitaba: el aceite, las lámparas, el mantenimiento de todo lo que el tabernáculo tenía. Aleluya. Ellos estaban encargados exclusivamente del tabernáculo. Las 11 tribus restantes estaban preparadas para la guerra. Aleluya. Preparadas para la guerra. Y las 11 tribus restantes mantenían y sostenían a los levitas. Los levitas prácticamente somos los que servimos en el tabernáculo. Venimos heredando eso de los levitas, los que servimos en el tabernáculo. O sea, no somos de la tribu de Leví. Aleluya. Pero el Señor nos ha escogido. Ahora, yo digo, no somos de la tribu de Leví, pero algo debe haber, o de la tribu de Leví o de la tribu de Judá, porque ya el sacerdocio pasó a la tribu de Judá. Aleluya. ¿A través de quién? De Jesucristo, de Yahshua Mashiach. Aleluya. Pasó el servicio en el tabernáculo a la tribu de Judá. Posiblemente seamos de la tribu de Judá. Y yo sí creo que somos de la tribu de Judá, porque solamente el Mashiach se le revela a los de la tribu de Judá. La mamá tuya es de la tribu de Judá, porque se le reveló a tu mamá. A mí se le reveló. Aleluya. O sea que a lo que Él se le revela, que se les aparece, son, aunque mira que Saulo de Tarso, que era Shaul, que es el apóstol Pablo, se le reveló Jesús yendo a Damasco, en la entrada de Damasco, y él es la tribu de Benjamín. Aleluya. O sea que toda regla tiene su excepción. Aleluya. Pero legalmente él se representa a los de la tribu de Judá, a los de que tienen el sacerdocio. Aleluya. Pero él es tan misericordioso que él a todos quiere alcanzar. Amén. Tanto la tribu de Judá como las demás tribus restantes, como el resto del mundo. El que lo sirve en su corazón
hace acreedor de la vida eterna. Aleluya. Miren, este es el primer capítulo de Bemidbar. En el desierto hacen el censo, nombran a los levitas para mantener el tabernáculo de reunión o el Mizcán de Vallequel. Aleluya. Y vemos que se empiezan a organizar por cada tribu, aleluya, y a delegar funciones a 12 príncipes, aleluya. De ahí donde nace el grupo de los 12, pero prácticamente la secta que se ha levantado ahorita en estos tiempos toma algo bíblico, pero injerta algo que es satánico, aleluya, que es Opus Dei y que es catolicismo romano, aleluya. Y esta secta se está multiplicando en gran manera dentro del pueblo cristiano. Por eso lo dijo el apóstol Pablo, el Rachau lo dijo, y entrarán lobos rapaces dentro de la iglesia de Jesucristo. Entrarán lobos rapaces. Estos son los lobos rapaces que ya están haciendo estragos dentro de la iglesia de Jesucristo. Por eso aquí mantenemos la antigua senda. La senda antigua, aquí somos la senda antigua y aquí no queremos nada con ningún grupo de eso, aleluya, porque mantenemos la palabra del Señor viva en nuestros corazones y en esta congregación tiene que ser la autoridad, la palabra del Señor, aleluya. Seguimos en Números, que es Bemidbar, capítulo 2, Números 2. Dice, hay un título de campamento y jefes de las tribus. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera. Mira, los testigos de Jehová, ellos no comparten de que se deba izar bandera. Y Yahweh lo mandó a hacer a cada tribu. Si se dio cuenta que Yahweh le dijo a cada tribu que izara su bandera. Cada tribu tiene su bandera específica con sus. La tribu de Judá tiene un león. Y cada tribu tiene una insignia. Aleluya. ¿Cómo identifican cada tribu en Israel? Y cada país tiene su bandera. Amén, para identificarlo. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión. Acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos. Y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74.600, junto a él acamparán lo de la tribu de Isaacar, y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados 54.400, y la tribu de Zabulón, y el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, y su cuerpo de ejército con sus contados 57.400, y todos los contados en el campamento de Judá 186.400, por su ejército marcharán delante. La bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeu, su cuerpo de ejército con sus contados 46.500, acamparán junto a él lo de la tribu de Simeón, y el jefe de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisabai, su cuerpo de ejército con sus contados 59.300, y la tribu de Gad, y el jefe de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel, su cuerpo de ejército con sus contados 45.650. Todos los contados del campamento de Rubén, 151.450, por su ejército marcharán los segundos. Luego irá el tabernáculo de reunión, o el Mizcán de Vallequel, con el campamento
40.500. Junto a él estará la tribu de Manasés, y el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Padasur, su cuerpo de ejército con sus contados 32.200. Y la tribu de Benjamín, y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, y su cuerpo de ejército con sus contados 35.400. Todos los contados en el campamento de Efraín 108.100 por sus ejércitos, y irán los terceros. La bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos, y el jefe de los hijos de Dan, Ahishier, hijo de Amisadai, y su cuerpo de ejército con sus contados 72.700. Junto a él acamparado de la tribu de Aser, el jefe de los hijos de Aser, Paniel, hijo de Ocrán, su cuerpo de ejército con su contado 41.500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán, su cuerpo de ejército con sus contados 53.400. Todos los contados en el campamento de Dan 157.600, y Dan los últimos tras sus banderas. Estos son los contados de los hijos de Israel según la casa de sus padres, todos los contados por campamento, por su ejército 600.550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como Yahweh lo mandó a Josué. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh mandó el Tesac es el verbo mandar. Así acamparon por sus banderas, y así marcharon cada uno por su familia según la casa de sus padres. Está claro, todo bien organizado. Números en el desierto es prácticamente un censo de todos los hombres que estaban en cada tribu. Aleluya. Y vemos que aquí nuevamente los levitas no fueron contados, porque para ellos estaba la dedicación en el altar, en el templo. Amén. Seguimos. Esta es la parashá de Midbar en el desierto. Y seguimos en el capítulo 3 de Números, censo y deberes de los levitas. Entonces aquí vamos a ver, ahora sí censan los levitas y le ponen las funciones. Aleluya. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Yahweh habló a Moisés en el monte Sinaí, Bejar Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón, su padre. Y Yahweh habló a Josué diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví al altar delante del sacerdote Aarón, para que le sirva. Mira, el sacerdocio era para uno de sus hijos, pero lo que eran los porteros, los cantores, los que estaban los servidores del templo, digamos los diáconos, eran los levitas. Aleluya. Dice, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y dará a los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Yahweh a Josué diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, y los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la Eretz de Misraim, en la tierra
santifiqué para mí a todos, santificaré Kedoshim, santos, para mí todos los primogénitos de Israel, así de los hombres como de los animales míos serán. Yo Yahweh, y Yahweh habló a Josué en el desierto Sinaí diciendo: cuenta a los hijos de Leví según la casa de sus padres, por su familia, contará todos los varones de un mes arriba. Y Moisés lo contó conforme a la palabra de Yahweh como le fue mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por su nombre: Gerson, Coat, Merari, y los nombres de los hijos de Gerson por su familia son Libni y Simei. Y los hijos de Coat por su familia, Amram, Ishar, Hebrón, Uziel. Y los hijos de Merari por su familia, Malí y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gerson era la familia de Libni, y la de Simei. Estas son las familias de Gerson. Los contados de ellos, conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500, mira, 7,500. Las familias de Gerson acamparán a las espaldas del tabernáculo al occidente, y el jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión, estarán en el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, y la cortina del atrio, y la cortina de la puerta del atrio, que junto al tabernáculo y junto al altar alrededor, asimismo sus puertas para todos sus servicios. De Coat era la familia de los Amramitas, la familia de Isharitas, y la familia de los Hebronitas, y la familia de los Usheritas. Estas son las familias Coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenía la guarda del santuario. Mira, el santuario tenía unos guardas. Eran, ahora aquí le llamamos mujeres, pero son los guardas del santuario. Aquí nosotros en este servicio es para que tengamos por lo menos 2 guardas allá afuera. ¿Para qué? Para que no nos golpeen las esteras. Aleluya. Debemos tener 2 guardas. Amén, allá afuera. Para que mantengan el orden afuera también. Aleluya. Y aquí uno adentro, por lo menos 3 guardas. Amén. En su defecto, 2. Uno afuera y uno adentro. Aleluya. Debemos tener 2 guardas. Aleluya. Mira que Israel, o sea, todo lo tenía organizadamente, bien organizadamente. Miren, y luego por 28, el número de todos los varones de un mes arriba era 8,600 que tenía la guarda del santuario. La familia de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Mira, todos tenían un punto estratégico dentro del tabernáculo. Y el jefe del linaje de la familia de Coat, Elisafán, hijo de Uziel, a cargo de ellos estará el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario, con que ministren, y el velo con todos sus servicios. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Mahalitas, y la familia de los Musitas. Estas son las familias de Merari. Los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merari, Subiel, hijo de Abihaim, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todos sus servicios. Y las columnas alrededor del atrio, y sus basas y sus estacas y sus cuerdas, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Mira, al oriente, siempre van los sacerdotes, nosotros estamos al oriente de la ciudad. Aleluya. Somos
un pueblo de reyes y sacerdotes, aleluya, al oriente de la ciudad, aleluya. Dice, y todos los contados de los levitas que Josué y Aarón, conforme la palabra de Yahweh, contaron por su familia, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000, nada más los levitas, 22,000, todos los contados arriba de un mes, varones. Las hembras no se contaban, eran varones, exclusivamente varones, puro varones. Dice, ahora vamos a números. Entonces los levitas fueron contados y se le delegaron las funciones por familia, encargados de todos los utensilios del templo, el candelero, del altar, de los utensilios de la mesa, del arca, aleluya, de las bases del tabernáculo, de las columnas, de los enseres. O sea, se le delegó por familia. El 3 continúa. Sí, el 3 continúa, estamos continuando en el 40. Hay un rescate por los primogénitos. Y Yahweh dijo a Josué, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel, de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarán los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. ¿Sí está viendo? Los levitas eran representados por los hijos de Israel, los primogénitos. Y los animales de los levitas eran los animales de los primogénitos de los hijos de Israel. ¿Está bien? O sea, está haciendo como una redención. Aleluya. Está redimiendo a los hijos de Israel por cada levita que estaba en el tabernáculo. Ellos, los que estaban afuera representaban, o sea, los que estaban dentro representaban a los que estaban afuera. Aleluya. ¿Se está entendiendo? Los primogénitos de afuera lo representaron los levitas adentro del templo. Amén. Mira, ¿y qué aconteció? Dice, yo Yahweh, contó Josué en el 42, cómo Yahweh le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel, y todos los primogénitos varones conforme el número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Y luego habló Yahweh a Josué diciendo, toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en el lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo Yahweh. Y para el rescate de los 263 de los primogénitos de los hijos de Israel que excedan a los levitas, tomará 5 ciclos por cabeza. Conforme al ciclo del santuario lo tomarás. El ciclo tiene 20 llenas. Aleluya. Esas 20 llenas representan aproximadamente 10 gramos de shekel de plata. Aleluya. Mira, tiene 20 llenas y dará a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate lo que excede. Mira, cada ciclo vale 25,000 pesos actuales. Cada ciclo vale 25,000 pesos actuales. O sea que los 5 ciclos son 125,000 pesos. Eran 273 por lo que tenían que pagar. Por el excedente, cada tenían que pagar por el excedente. ¿A quién se lo tenían que pagar? Al sacerdote. En este caso, a Aarón y sus hijos. Aleluya. Mira. Y dice así, tomó pues Moisés o Josué el dinero del rescate de lo que sería el número de los redimidos por los levitas y recibió los primogénitos de los hijos de Israel, el dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Conforme al ciclo del santuario. Aleluya. Y Josué dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Yahweh, según lo que Yahweh había mandado a Josué. Betsabé, mandar a Josué. Miren, entonces los que se cedieron tienen que pagar cada uno por su persona
5 ciclos aproximadamente, un impuesto a Aarón de 125.000 ciclos, o peso colombiano, actual peso colombiano, haciendo el cambio de ciclos a pesos. Un ciclo equivale a 25.000 pesos actualmente. Aleluya. Son 125.000 pesos colombianos para pagar por el rescate de aquellos que los levitas no cubrían. Amén. Era como si los levitas, cada uno fuera Jesucristo. Aleluya. Y le venía a cada uno de aquellos, a uno de afuera. Ese es como cuando hay una programa que dice que empadrona a un niño en Haití, manda $2 al ministerio tal. Aleluya. Tú le estás dando un rescate, ¿por qué? Por manutención. Lo estás manteniendo. Aleluya. $2 diarios. Aleluya. Ese también es, pero ese es un aspecto bien maluco de esta sociedad, los secuestros, que las personas tienen que pagar un rescate o sea, pagar un dinero por rescatar a una persona. Eso sí es la parte, y eso sí ya es extorsión, y eso es degradación de la raza humana. Corrupción y delincuencia, eso. Mire, precisamente la palabra de mañana es el rescate. La palabra de mañana es el dinero del rescate. Aleluya, bíblicamente hablando. El que lo quiera traer, esto es mes, escuchen, todo el mes en vez de rescate. Aleluya, todo el mes en vez de rescate. Aleluya, vamos a traer el dinero por el rescate de nuestros familiares que no están en Cristo, que no han sido redimidos. Le digo algo, el Señor ya pagó, Jesús pagó en la cruz, pero muchos están en delito y pecados, y ellos que están en delito y pecados tenemos que rescatarlos. ¿Quién los tiene secuestrados? Como digo mi hermana Romelia, los tiene secuestrados el enemigo, en su placer, en su deleite, en todas sus andamiajes, lo que le ha mostrado, lo que ellos piensan que están haciendo bien. En su engaño, el enemigo los tiene engañado, entonces le habla del Señor y nada lo acepta. Tienen que pagar un rescate por ellos, porque están ciegos, están sordos, están mudos, no entienden, no comprenden. Aleluya. Jesús ya pagó en la cruz. Aleluya. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo con ese rescate? ¿Qué vamos a hacer con ese rescate? Mover la mano de Dios a favor de nuestros familiares. Eso es lo que vamos a hacer. Es un acto de fe. Aleluya. Por nuestros familiares que no están en el Señor. Los hijos, que no tienen necesidad de pagar impuestos. Aleluya. Los hijos están exentos de impuestos. Aleluya. Y aún así Jesús pagó los 2 dracmas. Aleluya. En el santuario. Aleluya. Pagó el de él y pagó el de Pedro. Aleluya. Lo vamos a ver mañana, no me la adelanto más. Aleluya. Gloria al que vive. Miren, y seguimos en Números 4. Esto todo está claro. Esto no hay que darle mucha explicación. Esto está claro. Esto es sencillo. Dios es un Dios que coloca cosas claras, sencillas. Aleluya. En orden. Dios es un Dios de orden. Aleluya. Mire, seguimos. Números capítulo 4, que es Bemidbar 4 en el desierto. Estamos en Parashá del 1 de julio de 2013, que es 23 de Sivan. Aleluya. Del año 5773 en el calendario hebreo. Estamos en el libro de Bemidbar, que significa en el desierto, en este caso en Números. Tarea de los levitas. O sea, a los levitas le colocan funciones. Aleluya. Habló Yahweh a Josué y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, entre los hijos de Leví,
por su familia según la casa de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul, le pondrán sus varas y sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella, y extenderá sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirá con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrá sus varas, tomará un paño azul y cubrirá el candelero, el alumbrado, sus lamparillas y sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirven, y lo pondrás con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas, sobre el altar de oro extenderá un paño azul, y lo cubrirá con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrá sus varas, y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y lo pondrá en un paño azul, y lo cubrirá con una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas, quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que sirven las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, y todos los utensilios del altar. Extenderá sobre él la cubierta de pieles y de tejones, y la pondrán además las varas. Aleluya. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario, todos los utensilios del santuario, cuando vayan a mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, al cargo de todo el tabernáculo y todo lo que está en él, el santuario de su utensilio. Habló también Yahweh a Josué y a Aarón diciendo: no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ellos esto: Aarón y sus hijos vendrán y lo pondrán cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando ocurran las cosas santas, porque morirán. Miren, nadie podía tocar eso, solamente los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y ellos eran los encargados de cubrir, y ellos nada más venían, mira, a cogerlos por los palos que estaban a los lados y a llevar cada utensilio. Estaban cubiertos, no eran cuando se cubran, ni tampoco eran cuando se destapen. Eso era exclusivo del sacerdote. Es que eso tiene un poder, tiene unción, y el que no está santificado lo elimina. Tremendo. Mira que Nadab y Abiú encendieron los incensarios y se fueron para el lugar santísimo Y el que trató de enderezarlo todo. y fueron muertos. ¿Por qué? Porque prendieron incienso no grato a Yahweh. O sea, prendieron las lámparas sin que Dios le había mandado hacer eso. Y Usa por tratar de enderezar el arca, murió. Por tocar el arca, por dirigir el arca tenía dos querubines arriba. Los querubines
tierra de Madián, amén, a donde era su suegro Yitro, Yetro, aleluya, y ahí fue pastor de ovejas, amén. 40 años tuvieron que pasar para que Dios borrara todo el tiempo que era aprender en Egipto, borrara todo ese esquema de Egipto, para montar el esquema de él. ¿De qué? De Elohim, de Hashem, del Dios eterno. Muchas veces Dios no te va a permitir hacer cosas que de pronto serán productivas para tu vida. A mí me pasó. Deserté de mi profesión. Como no pude graduarme como ingeniero mecánico, me gradué en la área técnica, en la misma área del conocimiento técnico, mecánico e industrial. Me gradué en la misma área, pero yo ya tenía determinado no seguir esa línea que era de Egipto, sino seguir lo que me ha determinado hacer, el pastorado, el apostolado, la profecía, ser evangelista, ser maestro de la palabra. Aleluya. Lo que Dios tiene determinado para uno, lo va a cumplir. Patalee, reniegue, haga lo que haga, Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Con los levitas, Él escogió a los levitas, Él fue el que los escogió. Él vio la disposición del corazón de pronto. Vio, estos tienen corazón de sacerdotes. Amén. Aunque su pueblo son reyes y sacerdotes todos, pero estos tienen disposición para ser guiados, para ser dirigidos, para ser bien mandados, y van a hacer las cosas con sabiduría y con buena disposición. Amén. Y le encargaron una labor delicada. Eso es como manejar, vamos a poner un ejemplo así, un ejemplo como en la vida diaria. Manejar los utensilios en la casa del Señor era como si manejara una bomba. Amén. Que si un mal movimiento, una tocada mal, ¡pum! Como si estuvieran manejando granada. No cabe esto, pero, o sea, porque las cosas de Dios son santas, son sagradas, pero era algo así, delicado. Tú sabes que cuando hay una bomba, llega el experto en antiexplosivos, viene con un traje especial y todos los movimientos son delicados y con detalle. Tiene que tener mucha sabiduría lo que está haciendo, porque si no también él es víctima de bomba. Algo así era el manejar todos los utensilios de la casa de Dios. Ahorita mismo prácticamente hay como desorden dentro de muchas congregaciones. Cualquiera sube, cualquiera canta, cualquiera predica, cualquiera da una enseñanza, cualquiera ministra. Y eso no es cualquiera. Esos son personas consagradas, santas, puras, sin mancha, apartadas del pecado, apartadas del mal. Amén. Mis amados, vamos a hacer, aleluya, no vamos a hacer el resumen todavía, vamos a hacerlo más adelante. Aquí termina la parashá Bemidbar, aquí en el 4:20. Que significa en el desierto. En el desierto fue que él mandó a hacer censo. Amén. Aleluya. Censar es Nazón. Esa va a ser la próxima prédica. Nazón. Vamos a la Haftará, que es el trozo de los libros de los profetas o el Nevilim. Vamos a Oseas capítulo 2, verso 1 al 22. Oseas. Aleluya. Oseas
capítulo 2, del 1 al 22, mira, eso lo puede decir el sábado. Que termina en el 23. Pero vamos hasta el 21, ¿no? Ok. Dice, el amor de Yahweh hacia su pueblo infiel. Eso lo prediqué justamente el sábado en el servicio de las damas. Prediqué esto. Aleluya. Mira, dice, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestra hermana Rubama, contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus comunicaciones de su rostro y su adulterio de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como en tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque digo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, de aquí yo rodearé de espino su camino y la cercaré con cetro y no hallará sus caminos. Seguirán sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi vino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Y haré cesar todo su gozo, su fiesta y sus lunas nuevas, y sus días de reposo, y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales digo, mis salarios son salarios que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y las castigaré por los días que incensaban a los padres, y se adornaban de zarcillos y de sus collieres, y se iban tras sus amantes, y se olvidaban de mí, dice Yahweh. Pero he aquí, yo los atraeré, y los llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré su viña desde allí, y el valle de la cueva por puerta de esperanza, y ahí cantará como los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto, en Midian. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Balí. Ishi significa esposo. Ishi en hebreo significa esposo. Porque quitaré de su boca los nombres de los padres, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh. En aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra reposará el trigo, al trigo, responderá al trigo, y vino y al aceite, y ellos responderán a Israel. Aleluya. Aquí está hablando de los hijos de Oseas. Aleluya. ¿Cómo la llevó al desierto? Conclusión de este capítulo. Te tiene que llevar al desierto para poderte procesar. Ahí te mueve, ahí te procesa, te duele, te va a doler, pero después va a dar un fruto de paciencia, de amor, de gozo, de paz, de esperanza. Amén. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Adonai quiere lo mejor. Él nos va a procesar en muchas cosas. Cuando termine de procesarnos, es porque ya hemos alcanzado la estatura del varón perfecto.
Dijo usted que estamos listos para llevarnos a las moradas eternas. Amén. Mis amados, y hacemos el resumen de esta parashá de Midbar. Resumen de la parashá de Midbar en el desierto. En el desierto del Sinaí, Dios manda a realizar un censo de las 12 tribus de Israel. Moshe cuenta 603.550 hombres de entre 20 y 60 años. La tribu de Leví es contada aparte, totalizando 22.300 hombres de un mes de edad en adelante. Los levitas debían servir en el santuario, reemplazando los primogénitos a cuyo número se aproximaba, por haber sido estos últimos descalificados por su participación en la idolatría del becerro de oro. Mira, estos fueron descalificados por participar en la idolatría. O sea, tienen sus padres participaron en la idolatría del becerro de oro. Dice, los 273 primogénitos que no tenían un levita que los reemplazase debían pagar un rescate de 5 shekel. Amén. O sea, 5 ciclos. Aleluya. Eso es plata. Para ser redimidos del servicio. Cuando el pueblo levantaba su campamento para viajar, los 3 clanes levitas desmantelaban y transportaban el santuario para luego rearmarlo en el centro del próximo campamento. Luego elegían sus propias tiendas a su alrededor, los quehatitas, quienes cargaban sus hombros los utensilios del santuario, el arca, la menorá, etc. En su cobertura especial, especialmente diseñada a tal efecto, acampaban en el sur los gersonitas, a cargo de los tapices y cortinas. Al oeste, las familias de Merari, que transportaban los paneles de las paredes y los pilares. Al norte, frente a la entrada del santuario, hacia el este estaban las tiendas de Moshe, Aarón y sus hijos. Las 12 tribus acampaban en 4 grupos de 3 tribus. Al este de la tribu de Judá, que es Judá, población de 74.600. La tribu de Isaacar, 54.400. La tribu de Zebulón, que es Zabulón, 67.400. Al sur, la tribu de Rubén, que es Rubén, 46.500. La tribu de Shimón, que es Simeón, que es 59.300. La tribu de Gad, que es 46.650. Al oeste, la tribu de Efraín, 40.500. Al mismo oeste, la tribu de Manasés, que es Manasés, 32.200. Y la tribu al oeste, Benjamín, que es Benjamín, 35.400. Y al norte, la tribu de Dan, 62.700. La tribu de Asher, 41.500. La tribu de Neftalí, 53.400. Cada tribu tenía su propia nazi, o su propio líder, o su propio príncipe. Y cada tribu tenía su propia bandera y el color de la tribu y su emblema. Y ellas acampaban así de igual forma donde llegaban. Era la distribución que había dentro del campamento, dentro del tabernáculo de reunión. Acampaban a diferentes posiciones geográficas. Aleluya. Y mis amados, así terminamos con esta parashá de Midbar en el desierto. Y la próxima parashá que tenemos el próximo Shabbat es parashá Naso, que significa censó o elevó, o censar o elevarse. Y es la parashá más larga de toda esta parashá que tenemos este año. La parashá empieza desde Midbar, que es el número 421, para los que quieran leer esta semana. Número 421 hasta el número 789. Es larguita. Número 421
y la Haftarah, que es el libro de los profetas o de los Nevi'im, Jueces, que es hasta el 189. El libro de los profetas es Jueces 20, del 2 al 25. Shobetim. Mi amado, espero que hayan entendido esta parasha. En el desierto, Yahweh mandó a censar al pueblo de Israel desde los 20 a los 60 años y de los levitas de un mes en adelante. Aleluya. Y organizó